Comenzamos un tema nuevo, que es el de equilibrio de los sistemas de sólidos. Un sistema de sólidos es un conjunto de sólidos que interactúan entre ellos, como por ejemplo lo que entendemos por mecanismos. Vamos a utilizar dos métodos para estudiar el equilibrio de estos sistemas: el método de las reacciones y el método de los trabajos virtuales. Empezaremos con el método de las reacciones. El método de las reacciones consiste en estudiar cada sólido que compone el sistema por separado, con las reacciones de interacción que hay con los sólidos con los que está en contacto, de tal manera que si aplicamos las condiciones universales de equilibrio a cada sólido y cada sólido está en equilibrio, el sistema podemos decir que está en equilibrio. Las reacciones, naturalmente, en principio no se saben el sentido de cada una de ellas. Hay que suponer un sentido inicial que actúa sobre cada sólido y después, al resolver mediante el cálculo que vamos a seguir cada una de ellas, al calcularla, veremos si se mantiene el signo inicialmente considerado o cambia. Si el signo pasa a ser negativo, naturalmente quiere decir que la reacción considerada, el sentido de esa reacción, no es el correcto, debe ser el contrario. Vamos pues a estudiar un ejemplo para ver cómo se desarrolla el método. Es muy simple el método que hemos explicado, que hemos citado, y ahora, como veremos, no ofrece mayor dificultad que el estudio de un sólido individual. Lo único que, claro, se complica más el problema al tener que estudiar más ecuaciones, pero el procedimiento es el mismo. Cada sólido que interviene tiene que tener la resultante de todas las fuerzas, incluidas las reacciones con los sólidos que están en contacto. La resultante debe ser nula en cualquier punto del espacio y el momento también, momento resultante, en cualquier punto del espacio debe ser nulo. Vamos a estudiar un caso simple, que es el siguiente. Tenemos en el plano vertical una barra OE articulada en el punto O. La barra recta de longitud E minúscula se apoya en un rodillo del radio R, que a su vez está unido al punto O mediante un hilo que impide naturalmente que el rodillo se mueva hacia la derecha en este caso. Las reacciones que vamos a considerar inicialmente con los sentidos que están dibujados en la pizarra son la RA, reacción y acción entre la barra y el rodillo, la RC, entre el suelo horizontal y el rodillo, la tensión S del hilo que une el centro del rodillo con el punto O, y la reacción RO de la barra en el punto articulado O. Bueno, pues hay que tener en cuenta que las superficies son lisas para facilitar el estudio y por lo tanto no hay rozamiento. Las reacciones serán normales a las superficies de contacto, como están indicadas aquí. Aquí la reacción RA es normal a la barra OE
y también por lo tanto a la superficie del rodillo en el punto A. La reacción RC es normal al suelo, horizontal en este caso, reacción RC, por lo tanto, normal, y los pesos, el G, el peso de la barra, y el peso P del rodillo, naturalmente, son verticales. La longitud del hilo que sujeta el rodillo en B, o B, es igual a D minúsculo. Bueno, pues como hemos dicho antes, vamos a estudiar cada sólido por separado con las reacciones que le afectan. Vamos a estudiar primero la barra OE. Equilibrio de la barra. ¿Qué fuerzas actúan en la barra? Tenemos la reacción RA, que consideramos hacia arriba, en este caso, y la reacción RO en el punto de articulación. Como es una articulación, la reacción RO puede tener cualquier dirección. Los ángulos con la vertical de la intersección de la dirección de la reacción RA y la reacción RO estarán en D, que naturalmente para que haya equilibrio tienen que coincidir en un punto D con el peso G en el centro de gravedad de la barra, naturalmente. Si no, no sería posible el equilibrio de la barra, puesto que tres fuerzas, para que estén en equilibrio, tienen que ser coincidentes. Vamos a estudiar las componentes en X. Según X, las componentes, y vamos a hablar de módulos con el signo correspondiente, puesto que vamos a hablar componentes en cada dirección, en dirección X y en dirección Y. En X tenemos, si hacia la derecha consideramos componente positiva, RO por el seno de alfa, ese sería componente según X, y la componente según X de RA, que sería negativa, hacia el origen, menos RA, y pongo el módulo con el nombre de la reacción sin la raya superior, RA por el seno de phi. Como G no da proyección según X, es vertical, pues esto ha de ser igual a 0. De donde obtenemos que la reacción RO es igual a RA por seno de phi partido por seno de alfa. Bueno, eso con las ecuaciones, la ecuación de fuerza según X nula, resultante según X nula, resultante según Y de la barra OE también ha de ser nula. Luego, según Y, ¿qué tenemos? Tenemos RO, que vamos a considerar positiva hacia arriba, por el coseno de alfa, y también positiva RA por el coseno de phi, y ahora la G, que es el peso de la barra, hacia abajo negativa, luego menos G igual a 0. Componente de la resultante según Y nula. Si ahora sustituimos
el valor de R sub O obtenido aquí, nos queda la ecuación R sub A seno de phi partido por seno de alfa por coseno de alfa más R sub A por coseno de phi menos G igual a 0. Multiplicando por seno de alfa todo este miembro, y el segundo como es 0 no se altera, queda la ecuación seno de phi por seno de alfa menos G por seno de alfa igual a 0. Sacando factor común aquí a R sub A, me queda R sub A por seno de phi coseno de alfa más coseno de phi seno de alfa, que es el seno de alfa más phi, menos G por seno de alfa igual a 0, de donde R sub A es igual a G por seno de alfa partido por seno de alfa más phi. Bueno, ahora lo que queda son operaciones trigonométricas para obtener seno de alfa y seno de alfa más phi en función de las dimensiones E, D y R. Considerando los triángulos rectángulos que aparecen aquí, pues se obtiene, por ejemplo, el seno de alfa es igual en este triángulo, en el OND, es igual a ON partido por OD. Y el seno de alfa más phi ¿a quién es igual? Teniendo en cuenta este triángulo que tenemos aquí, que es rectángulo en A, pues será OA partido por OD, de donde me queda, sustituyendo aquí, como OD divide a ON y a OA, y van a entrar en el numerador ON partido por OD y en el denominador el OD, se va a ir y me va a quedar que R sub A es igual a G por ON partido por OA. ON a quién es igual, en función de la dimensión de O a punto centro, donde está situado la fuerza G, el centro de la barra OE es E medios, luego entonces resulta que ON es igual a E medios por ON, E medios por coseno de phi. Y OA, ¿a quién es igual? Si tenemos en cuenta que OA es un cateto del triángulo OBA, OA
es igual a la raíz cuadrada de d al cuadrado menos r al cuadrado. Bueno, el coseno de phi se puede poner en función del seno de phi medios, porque el seno de phi medios, que es d partido por, r partido por d, esto es phi medios. Luego el seno de phi medios es igual a r partido por d. Podemos poner el coseno de phi en función del seno de phi medios, y como a es de 2 menos r2, vamos al final a tener una expresión de RA que es la siguiente. Sustituyendo aquí, va a ser igual a G por E, que multiplica a D2 menos 2 R2 partido por 2 de 2 por la raíz de D2 menos R2. Esta es la expresión para DA, esta es la expresión para la reacción RA. Para obtener el valor de S, de la tensión en el hilo, y RC, vamos a utilizar el equilibrio del rodillo. Y vamos a hacer exactamente pues operaciones también de anular la resultante en X, la componente de la resultante de fuerzas en X y componente de la resultante de fuerzas en Y para el rodillo, anuladas, me van a permitir obtener la tensión del hilo S y la reacción R sub C. Vamos a ver cómo se desarrolla esa parte, que como digo es muy similar a lo que hemos desarrollado aquí. Esto se puede seguir manteniendo porque lo vamos a necesitar. Entonces ahora vamos con el equilibrio del rodillo en B, con centro en B. Componentes de fuerza según X. ¿Qué fuerzas actúan sobre el rodillo? La RA en sentido contrario, puesto que si aquí actúa hacia arriba, aquí actuará hacia abajo. Si hablamos de componentes en X, RA, módulo de la reacción en A, por el seno de phi, es la componente en contra de O, luego va a ser positiva. RA por el seno de phi ¿Qué más fuerzas tenemos que den componente en X? La fuerza S, que también va a dar en sentido negativo. Esta va en positivo, esta va en negativo, luego será menos S por el coseno de phi medios. Y las otras fuerzas que actúan son el peso P y RC, que son verticales, no dan componente en X. Luego esta expresión queda igualada a 0, componente de la resultante de fuerza sobre el rodillo en dirección X igual a 0, de donde puedo despejar S en función de RA. S es igual a RA por el seno de phi y partido por el coseno de phi medios.
si ponemos el seno de phi en función del ángulo mitad, el seno de phi es igual a 2 veces seno de phi medios por el coseno de phi medios. Entonces, sustituyendo aquí, el coseno de phi medios se va a ir y me queda S igual a RA por 2 por el seno de phi medios. El seno de phi medios es R partido por D. Luego me queda igual a 2 RA por R partido por D. Como el valor de RA lo tengo aquí, me queda que el valor de S es igual a G por E por R que multiplica RA, por D2 menos 2 R2 el 2 con el 2 se va a ir y me queda aquí un D2 por D cubo por la raíz de D2 menos R2. Bueno, y para obtener la reacción R sub C, pues calculamos que la resultante proyectada sobre el eje Y o la componente de la resultante en Y ha de ser 0. Luego entonces, si planteamos la ecuación en Y, pues obtenemos la reacción RC. Vamos a ver cómo. Tenemos fuerzas en Y. Tenemos RA hacia abajo, en este caso, que multiplicada por el seno, perdón, por el coseno de phi. Esa es la componente vertical hacia abajo. Vamos a ponerle negativa porque va hacia abajo. RA por el coseno de phi. Hacia abajo. Hacia abajo va también la componente de S, que es por el seno de phi medios. Luego menos S por el seno de phi medios. Y ahora tenemos la P, el peso del rodillo, que también hacia abajo, menos P, y ahora la R sub C, que va hacia arriba, positiva. Y esto ha de ser 0. En fin, sustituyendo aquí, pues se obtendrá R sub C, porque P es conocido, S es conocido, R es conocido, coseno de phi y seno de phi medios también lo tenemos en función de las medidas estas, ED y R. Luego podemos calcular la reacción R sub C. O sea que el procedimiento no añade mucho a lo que hemos hablado cuando comentábamos el equilibrio del sólido vinculado. Es proceder con cada sólido por separado y aplicar las condiciones universales de equilibrio teniendo en cuenta las reacciones, considerando que las reacciones que actúan, que son las interacciones entre los sólidos, actúan en un sentido para un sólido y en el sentido contrario, naturalmente, para el sólido que está en contacto con el otro. Una vez resuelto el problema, si los signos de las reacciones coinciden con los que hemos indicado inicialmente, con lo que hemos considerado inicialmente, o sea, salen positivas, hemos acertado inicialmente en el sentido de las reacciones. Si salen con signo negativo, quiere decir que las reacciones hay que cambiarlas de sentido sobre cada uno de los sólidos respecto del que elegimos inicialmente.